puede hablar, qué no, por qué es tan tabú el tema Mashiach en ciertas así comunidades o para ciertos rabinos. Hablar de Mashiach pareciera todavía hoy en día que les produce cierta picazón alérgica. Pero bueno, la verdad que gracias a Dios nosotros tenemos un gran maestro de nuestra generación, el Rebe, el Moisés de nuestra generación, que nos aclara, ¿sí? Nos define todas las cuestiones relativas a Mashiach. Es el que nos da la profecía de que viene el Mashiach. Y hay varios puntos un poco para destacar, ¿no? Cuando uno busca en la historia, y incluso en el Talmud, o en los registros de los sabios, en sus responsas, que son sus respuestas rabínicas a preguntas que mandaban de distintas comunidades del mundo, vemos que siempre el judío trató de identificar al líder de la generación como el Mashiach. Siempre, incluso en la época talmúdica, como alguna vez estudiamos, y está todo en el Tratado de Sanedrín, siempre hubo una búsqueda, ¿sí? A ver, ¿quién es el descendiente de David? ¿Quién es el líder de la generación? ¿Quién es la persona justamente capacitada, potable para cumplir el objetivo de la creación? Y justamente elegí este tema básicamente porque entonces empezamos la Torá de nuevo. Ya estamos en la segunda parshá, ya se acaba el año, recién empieza, pero es una forma de decir, ya viene el año nuevo hasídico el mes que viene. Pero empezamos la Torá de nuevo y es una buena oportunidad para aprender a estudiar la Torá, como el hasidismo nos dice que tenemos que estudiar la Torá, y como los judíos de nuestra generación tenemos que estudiar la Torá ya de una forma que tenemos que descifrar qué Hashem nos quiere decir. Y cómo en la Torá, en cada parshá, en cada enseñanza, encontrar el objetivo de la creación, que de alguna manera, de forma global, pero de forma particular, el objetivo de nuestra vida. La vida de cada uno de nosotros, la mía, la tuya, la de él, la de ella, la de todos. Y como esto empezó ya en Bereshit, que en Bereshit ya está bastante presentable cuál iba a ser la situación, bastante abiertamente. Ya vemos que en los inicios vimos que había luz. Hoy en Noé, que parece un dato anecdótico, una cuestión histórica, un diluvio. Vamos a ver que también ahí podemos descifrar Mashiach. Y este es un poco el título de lo que nos va a acompañar estos minutos, esta cuestión de descifrar, empezar a entender cómo la Geulá no solo se descargó, sino se está instalando. La Geulá, la redención prácticamente ya está instalada, solo tenemos que abrirla. Vieron que por lo menos en el Google Play, que es el que conozco, los pasos para instalar algo es primero descargarlo, después se te instala y después lo tenés que abrir. Bueno, nosotros ya pasamos la etapa de descargar, la etapa de instalar, y el Rebe nos dice que es la etapa de abrir los ojos, como ese abrir de ojos que vimos en la semana pasada en Bereshit. Pero básicamente, si nos ponemos a ver desde el surgimiento del hasidismo con el Baal Shem Tov hasta acá, cada vez se abrió un poquito más el tema de descifrar, cada vez un poco más quedó al margen toda esta cuestión de no hablar tanto de Mashiach, porque parecía algo distante, algo que iba a generar, Dios nos permita, falsas expectativas o desilusiones. Pero a medida que avanzó el tiempo con el hasidismo vimos que se aumentó la temperatura, se puso un cambio más al tema Mashiach. Si bien hay expresiones talmúdicas de hace más de 1500 años que dicen, expresiones feroces, hasta tal punto dice que salgan volando, que exploten más o menos, ¿sí? que se infle el espíritu de los que predicen las fechas, ¿sí? Los sabios del Talmud, de alguna manera en su visión profética veían que lo veían tan lejos a pesar de la fe, que no querían provocar falsas expectativas o desilusiones, pero a medida que surgió el hasidismo, esa fecha cada vez empezó a instalar más, y cada vez empezó a abrir más, y cada vez empezó a hablar más, se perdió el miedo después de la Segunda Guerra Mundial, empezó a cambiar la visión del judío, ya no se veía como una utopía, como algo que iba a pasar alguna vez, pero de todas maneras, bueno, tanto tiempo de exilio, el exilio pegó duro y parejo a cada judío, no importa si es estudioso de la Torá, no es estudioso de la Torá, el exilio dio duro y parejo. Pero les contaba que a medida que surgió el hasidismo, como si fuera una evolución de la Sefirot, cada rebe, cada uno de los rebes, los globales, como el Baal Shem Tov y el Maggid de Mesrich, o los particulares, los de Chabad, fueron agregando una fase, no una cuarentena, sino una geulatena, a una redención.
Es decir, fueron agregando fases en este proceso liberatorio que enchufó y encendió de forma irreversible Rabbi Israel Baal Shem Tov, el revelador, o conocido como el fundador del hasidismo. Hasta que llegamos a nuestra generación, ya en la generación anterior del Rebbe anterior que precedió a nuestro Rebbe, ya habían expresiones de redención, inclusive el Rebbe anterior muchas veces se refirió y publicó sobre el tema de la llegada del Mashiach, pero cuando llega nuestra generación, el Rebbe pone toda la caja de cambios, aprieta el acelerador a fondo y año tras año, enseñanza tras enseñanza, empieza a hablarnos cada vez más abiertamente de la redención. ¿Y para qué vamos a hacer un curso de historia? Si la historia a veces es aburrida, tenemos que hablar del hoy. Vamos a ir directamente a las enseñanzas más recientes del Rebbe y les quiero mostrar un poco ese gradualismo, ¿sí?, choqueante, como el Rebbe empezó a aumentar la temperatura de Mashiach cada vez más y cada vez más, hasta que estamos llegando hoy, y cómo nosotros podemos descifrar eso y cómo tenemos que descifrarlo en nuestra vida y cómo tenemos que manifestarlo de alguna manera en nuestra vida. El Rebbe empieza con definiciones muy fuertes, ¿sí?, basadas en la famosa respuesta del Mashiach al Baal Shem Tov, cuando él ascendió, ese famoso Rosh Hashanah, él ascendió a los cielos y le preguntó al Mashiach cuándo ibas a venir, y el Baal Shem Tov le contestó: cuando se difundan, propaguen tus manantiales hacia afuera hasta que lleguen a todos los extremos de la existencia. Y sabemos que eso se empezó a cumplir en nuestra generación. En nuestra generación se empezaron a difundir las enseñanzas del hasidismo hacia todos los extremos de la existencia, hacia todos los lugares del mundo, donde quiera haya un judío, y más que nada con toda la revolución tecnológica, mediática, esta información, ¿sí?, el núcleo de la Torá se empezó a extender, hasta que llegó el momento del anuncio de la redención. Como siempre les cuento, esos famosos años 1989, 90, 91, 92, con tantos cambios en el mundo, con la caída de tiranías, con aperturas increíbles que tuvo el pueblo judío después de tantas décadas. El Rebbe empieza a anunciar la redención, y lo primero que nos dice el Rebbe es que esto no son simples deseos o lindas palabritas de un discurso, sino que esto es una profecía. Y lo primero que tenemos que saber es que hay profeta. El profeta no es algo que tiene que ver con la antigüedad, que leemos en el Tanaj, y parece algo que hoy en día no funciona y está fuera de servicio, sino que la profecía es algo que existe y que es vigente y que está y que funciona y que se manifiesta. Y el Rebbe explica cómo funciona la profecía y cómo realmente esta profecía está hace siglos, y el hasidismo la reveló y la abrió al pueblo judío y nos mostró realmente cómo el profeta de Israel, el líder de la generación, transmite información divina a sus contemporáneos, y la profecía de esta generación es justamente la noticia de la redención. Y como toda profecía positiva, y como están las leyes de profecía de la Torá, las profecías positivas no tienen vuelta atrás, son hacia adelante, haz lo que hagas, se van a cumplir igual. Y el Rebbe abiertamente dice que hay profecía y hay profeta. El Rebbe sigue aumentando y nos dice también que ya se observa en el mundo la aplicación de las leyes de Maimónides. Como Maimónides extrae la Torá oral, es el único sabio apoyado por todos los sabios de la historia que define las leyes de Mashiach, y ya se ve el efecto en el mundo del Mashiach, cómo el Mashiach libró las batallas de luz y de paz, y cómo ya se ve su influencia en las naciones, y cómo hay gran porcentaje de naciones que tienen cambios. Ya se observa el efecto del trabajo del Mashiach en el mundo. O sea que el Rebbe ya nos está hablando más concreto, no tan teórico y abstracto, esta idea de Mashiach. El Rebbe sigue aumentando, sigue pisando el acelerador y nos dice que hay existencia de Mashiach en el mundo. El Mashiach existe, está. Pero no pasó una semana que el Rebbe dice no solo está, sino se encuentra revelado, con B corta. ¿Sí? Está abiertamente visible y es parte de nuestra generación. Y siguiendo con el aumento de temperatura,
el Rebbe también nos dice que toda la tarea de la existencia que tiene que ver con la refinación de la existencia, con quitar el velo material de las cosas, lo que en hebreo se llama Abodat Birurim, la tarea de transformación, eso se terminó. Todo lo que hacemos con Torah y Mitzvot en la historia, que fue tomar materia y a esa materia descascararla, quitarle su connotación ocultante y revelar la chispa de divinidad que hay, también se terminó. Hoy hacemos las Mitzvot que hacemos, la hacemos en relación a esto. El tema de los ayunos, me escribe Manuel también, es un tema particular que también muestra el cambio que hay también en cuanto a los ayunos del Gran Templo de Jerusalén que vivimos este año. Ya hay algo que está cambiando, hay algo que se está modificando también en el ayuno, en el tema de recuerdo, en el duelo por el Beit HaMikdash, por el Gran Templo de Jerusalén. Pero básicamente una de las cosas que nosotros vemos, que el Rebbe nos dice, es que se terminó toda esa tarea de que nosotros utilizamos la materia y en la materia rescatamos las chispas de divinidad, que eso fue toda la historia del pueblo judío. Para las mitzvot era requerido utilizar materia, las materias estaba encapsulado toda esta energía divina contenida que había que liberar. Esto se terminó, dice el Rebbe también. Ahora la tarea que tenemos como judíos en Torah y Mitzvot está en un rango superior. Ya no estamos seleccionando, ya no somos más los cartoneros de la existencia que estábamos trabajando dentro de la materia para recuperar las chispas de santidad que habían caído y se habían incrustado en este mundo físico. El Rebbe sigue aumentando la temperatura y dice que siempre hay algo en el judaísmo, en todas las generaciones, que es el portón de entrada por donde pasan todos los mandamientos, toda tu vida. Y el Rebbe dice que nuestra misión, ¿sí?, ya se culminó, así como hubo generaciones donde todo tu judaísmo pasaba por el estudio de la Torá y el centro de la vida judía era el estudio, era la profundización y desarrollo del conocimiento divino. Hubo generaciones, por ejemplo, como lo vemos en el Tania, en la cuarta parte, donde fundamentalmente todo pasa por la mitzvah de Tzedaká, ¿sí?, donde por las obras de bien, y así veíamos. Pero nuestra generación, dice el Rebbe, y acá le sube más la temperatura, todo nuestro judaísmo tiene que pasar por el portón de Mashiach, justamente todo tiene que ver con todo el desarrollo de la idea de Mashiach, difusión de la noticia de la redención, el estudio de Mashiach, la preparación y más, dice el Rebbe todavía, vivir Mashiach. Es decir, ya no es suficiente, ya hay que salir de ese estado cabizbajo de exilio, de ese estado de desamparo que uno siente ante el ocultamiento divino, y hay que empezar a vivir Mashiach, hay que empezar a ubicarse y pararse y transformar nuestros hogares a un estado de redención. Y hoy se entiende un poquito más esas palabras. ¿Vieron cuando en WhatsApp vos tenés que poner tu estado, o en las redes sociales, en Facebook, donde quiera, vos ponés tu estado? Estoy contento, estoy así. Hasta las redes sociales hoy te ayudan a definir qué significa vivir algo. Es decir, definir un estado. Y esto es un poco lo que el Rebbe nos dice, ¿no? Cada vez que fue avanzando el Rebbe en sus enseñanzas, más abiertamente vimos esta cuestión, cómo la dinastía de David está vigente, cómo generación tras generación ese cetro no se apartó nunca, pero fundamentalmente, como estudiamos varias veces, que todo fenómeno pasa por la Torá, el Rebbe nos enseñó a estudiar la Torá con su visión, con su prisma, como se tiene que estudiar realmente, con esa conciencia de que la Torá es el conocimiento divino, y justamente así es como nosotros estudiamos la Torá. Es decir, cuando llegamos a Bereshit, no solo estudiamos el Génesis, sino cuando estudiamos el Bereshit, ya tenemos que estudiar la Torá con esos ojos de redención, descubrir realmente cómo al principio de la Torá ya el estado del mundo es un estado de redención, la luz divina está de manifiesto. Cuando uno se ponía a leer un poco la semana pasada, después de Simchat Torah, qué significa esto del Génesis, esta cuestión de que el mundo empezó, la vida comenzó, uno descubría que la presencia divina estaba de manifiesto en el mundo, y ese primer día ya hubo un gran apagón, un ocultamiento de la presencia divina en el mundo, y los sabios preguntaron siempre, ¿qué es esto? La luz tiene una finalidad no propia, la luz siempre tiene una finalidad hacia un tercero, para irradiar o iluminar y que alguien utilice sus propiedades radiantes, pero el primer día de la creación
no había ningún ser viviente. ¿Con qué necesidad Dios creó la luz el primer día? Si no había nadie que pueda tener provecho de esa luz. Recién los seres vivientes empezaron a aparecer, vegetales, animales, tercer, cuarto, quinto, sexto día, ¿sí? Entonces, ¿qué necesidad había de que ese primer día de la creación haya luz? Y la necesidad era justamente que el judío cuando estudie Torah vea el objetivo de la creación. Como cuando alguien te enseña algo, te muestra algo y te dice, mirá, yo doy un ejemplo, este es el objetivo. Yo les muestro acá un sobrecito de azúcar. Ustedes tienen que llegar a producir esto, este sobrecito de azúcar. Entonces les muestro y ahora el juego es, cada uno, no sé, plante caña de azúcar, que la muelan, me la refinan, me la envasan y a esto tienen que llegar. Bueno, esa luz del inicio de la creación es un poco el juego de la creación, el desafío de la vida, como al judío, hay algún micrófono abierto por ahí, no lo veo, como el judío realmente vio que el objetivo de la creación es la manifestación de la luz. Es decir, ¿por qué hubo luz ese primer día si no era necesario aparentemente? Porque nos mostró Hashem, y cuando estudiamos en la Torá, el objetivo de la creación. Hashem nos muestra el objetivo de la creación, que es luz. Y justamente esa luz que a veces uno por ahí no tiene idea de qué se trata, pero sí nos podemos dar cuenta de, a veces deduciendo a través de lo negativo, del faltante y la carencia que es tener luz, ¿sí? Justamente ver un mundo que está oscurecido, donde la presencia divina no está de manifiesto, entender un poco qué es esa luz que está al principio de la creación. Y esto es un poco lo que el Rebbe nos dice, comencemos a descifrar, y cuando vos empezás a estudiar la Torá con este prisma, con este lente de Mashiach, empezás a descifrar muchas cosas, las fichas van cayendo, y como les dije al principio y como veíamos en el Talmud, nadie tenía vergüenza de identificar a alguien como el Mashiach, no había ningún tipo de polémica, ¿sí? En ningún lado, ni polémica en el Shil, ni polémica en el bar, ni polémica en el fútbol, no había ningún tipo de polémica porque cada uno diga quién es el Mashiach, e incluso que candidatee a alguien que se lo ve visible en este mundo, no. Como tantas referencias vemos en la Torá, varios siglos después de que vivió el profeta Daniel, Daniel seguía siendo, Ish Hamudot, Daniel el afable, el querible, Daniel seguía siendo el candidato de otros mundos para venir y calzarse el traje de Moshiach. Y como les decía, el Rebbe, el líder de la generación, el Moisés de la generación, ¿sí? Que nos da muchas enseñanzas con respecto a Moshiach y da su vida por Mashiach, como está escrito, Mashlich Hayav Mineget, es una expresión fuertísima de la Torá. El Rebbe, para salvar a toda la generación, para que lleguemos a la redención, arroja su vida frente a él. Realmente la Torá describe todas las cosas que el Mashiach vive para liberar a Israel. Un poco uno lo estudia y en pequeña medida de Moisés, que fue el primer Mashiach, el primer Redentor, todas las cosas que vivió para proteger la existencia de Israel. Y como lo ve en el rey David, que es el inicio de la dinastía. Pero justamente en este descifrar la identidad del Mashiach, que prácticamente es una obligación de la Torá también. Es decir, tu curiosidad y descubrir quién es el Mashiach, incluso todos ustedes saben quién decimos que es el Mashiach, y cómo lo proclamamos todos los días, y cómo decimos Yehí Melech, que iba al rey, y cómo cantamos Yehí Adoneinu Moreinu Berrabeinu Melech HaMashiach Lolam Baed, proclamándolo. Y más allá de que pueda haber personas que no se abren al tema o lo ven disparatado, eso muestra realmente a veces falta de apertura de ideas, o como se dice en el hasidismo, mente amplia para tolerar ideas contradictorias, y también mente amplia para salir de este enfrascamiento, de este acostumbramiento que es el galut. Como vieron mucha gente ahora el fenómeno en el confinamiento, hay un montón de gente que le encanta ahora quedarse encerrado y no salir de la casa. Se acostumbró tanto que no quiere salir. ¿Y de quién aprendemos que hay que salir? De esta semana de Noé. De esta semana de Noé aprendemos también un montón de cosas que nos hacen descifrar al Mashiach. Como el Rebbe durante años nos dice que descifremos, identifiquemos sobre quién realmente es el Mashiach y cómo tenemos que realmente difundir esta idea
y hacer despertar en el pueblo judío la conciencia de la redención. El judío lo está buscando esto, el judío sabe de que esta vida no es acorde, al judío le molesta, tiene spilques en el alma, tiene hormigas que le pican el alma, uno nunca está conforme, uno nunca está estable, porque sabe de que acá hay algo que no está resuelto, acá hay algo que realmente hay que encajar, la vida no puede ser esto tan inestable, paradójico, contradictorio, sino que acá hay un detrás de cámaras que ya tiene que aparecer. ¿Sí? Vieron como había un cómico argentino que le gustaba mostrar, salir de la escena, salir de escenografía, mostrar a los camarógrafos. Bueno, eso es lo que se nos pide un poco en el hasidismo, revelar esta escenografía, correr y salir, ¿sí? Mostrar realmente al director de cámaras, a Hashem, mostrar cómo está construido todo esto. Entonces, un poco es el Rebbe lo que nos dice con respecto a Noé, a Noaj, ¿sí? Cuando viene la Torá y esta parshá, que hablamos del diluvio y siempre llueve, no importa dónde estés, siempre en Noé llueve. Vieron qué lindo que estaba y cómo ya está lloviendo. Pero en esta cuestión de Noé, nosotros vemos abiertamente esto. Noé no se la bancó encerrado. Cuando paró de llover, ¿sí? Cuando el arca se empezó a estabilizar, empezó a abrir la ventanita, a enviar pájaros a ver si había algún lugar que el mundo se había secado y no era toda una bañadera, y había algún lugar donde poder bajar con el arca, abrir la puerta. Noé no se aguantó el encierro y el confinamiento. Noé quiso salir, y como todos saben las definiciones de la Torá, Noé encontró un mundo nuevo. Un mundo nuevo, cada vez que encontramos la expresión de que Noé encontró un mundo nuevo, y cada vez que encontramos la palabra diluvio, llovió más que cuando se inundaba la Juan B. Justo cuando éramos chiquitos. Se tapó el mundo de agua, ¿sí? Y ese tapado del mundo de agua, cuando uno estudia profundamente, es la redención. ¿Qué está escrito cuando viene la redención? Que se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la superficie del mar. ¿Y qué pasó con el diluvio? Se cubrió el mundo de agua. Es decir, en hebreo se llama que el diluvio inició la Akshara. A ver, algún Rubén. Yo digo la palabra Akshara, ¿no te emocionás? Es una palabra más que sionista. La Akshara la hacían acá los muchachos antes de hacer la Aliyá de Israel. Hacían la adecuación, se preparaban para irse a Eretz Israel. Hacían la Akshara. Bueno, el diluvio fue el inicio de la Akshara, de la adecuación del mundo para Mashiach. Justamente un mundo donde queremos que se revele la presencia divina de forma masiva y tape todo. Quedemos tapados de agua de la revelación divina en el mundo. Y justamente esto es lo que nos piden los Rebbeim, que salgamos de ese confinamiento, salgamos de ese encierro, salgamos de esas variables a las que estamos acostumbrados, esas cuestiones mundanas, reglamentarias, regulatorias, y hagamos como Noé, estemos inconformes, mandemos un ave y otra ave, hasta que un ave volvió con algo y después un ave no volvió, demostrando que ya tenía dónde, que realmente podamos romper este esquema galútico, este esquema de exilio que hoy más que nunca está expresado en el mundo, para que el judío y la humanidad abra los ojos. Todo este confinamiento, sin más en países como estos, atrasados, donde se utiliza la ignorancia de la población para amedrentarla y quitarle sus derechos individuales, como pasa en Latinoamérica lamentablemente, que pronto Dios otorgue la libertad a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina y todos los países donde la humanidad está sufriendo, y que realmente ya venga el Mashiach. Pero esto sirve como mensaje, como estudiamos allá por abril, para que nos demos cuenta que el verdadero exilio es el galut, el verdadero confinamiento es el exilio, el verdadero encierro es justamente estar privados de la presencia divina en el mundo. Esa presencia divina que está oculta, que hay que trabajar para descifrarla, revelarla, y este es todo el trabajo que hicimos en la historia. Cada vez que estudiamos Torah bajo cualquier situación o circunstancia, cada vez que hicimos una mitzvah, cada vez que nos jugamos por nuestra fe, por nuestra identidad judía, cada vez que un judío dio la vida por el hecho de ser judío y por ser identificado como realmente yudí, es decir, ya esto ya hace que el juego haya terminado, que el judío exija, como la Torá le dice, la manifestación del Creador en el mundo.
Todos los días en la plegaria decimos eso. Estamos tan acostumbrados a repetir las plegarias, tal vez, y a decirlas que no nos damos cuenta y no le damos por ahí significado a las palabras que leemos. Pero las plegarias todo el tiempo hablan de que en aquel día Dios era uno y su nombre uno, y se verá el reinado de Dios sobre la tierra, y toda la humanidad reconocerá. Todo el tiempo en las plegarias estamos hablando de esto. A veces las plegarias parece que son cuestiones egocéntricas personales, le pedimos a Dios dinero, salud, sustento, etc. Y nos olvidamos que eso son solo herramientas para un objetivo global y que la vida es mucho más que el egoísmo personal. La vida pasa justamente por el cumplimiento del objetivo de la creación, y seguramente cuando vos estás encaminado en cumplir el objetivo de la creación no te va a faltar ninguna herramienta, vas a tener salud, vas a tener paz, vas a tener sustento, etc. Y esto es un poco el punto que nos enseña la Torá, y el hasidismo le da gran desarrollo, justamente revelar, descifrar. Tenemos la obligación de descifrar primero que estamos en exilio, porque si no nos damos cuenta de que esta vida es irregular, contradictoria. Esto no es realmente la definición de existencia. Existencia, como vemos en la Torá, es con presencia divina manifiesta, no teórica. A mí no me alcanza, como decimos siempre, con escuchar a los pajaritos a la mañana y decir, ¡ay, qué linda es la naturaleza! ¡Cómo Dios crea todo! Eso no es suficiente ya. Tenemos que ver realmente como en el Génesis, o como vio Noé cuando salió del arca, un mundo nuevo, un mundo de redención, un mundo de presencia divina, un mundo de paz definitivo. Y eso es la redención, y ese es el trabajo nuestro de la generación. De alguna manera revelar la redención, entender lo que dicen los rebes del hasidismo, y en particular nuestro rebe, de seguir creciendo en el estudio de la Torá, de temas de redención, de temas de Mashiach. Así que eso es un poco el punto, y con eso vamos a llegar a descifrar. Cada uno de nosotros tiene que hacer el ejercicio, ¿sí?, de conciencia, que de alguna manera es la plegaria cada día. Cada día la plegaria es un momento que uno puede realmente abstraerse de todo lo que es la existencia física, la definición terrenal de las cosas, y encontrar lo espiritual, realmente encontrar el objetivo que está trazado en la Torá, y trazado de forma abierta y evidente. No es que uno tiene que ponerse a pensar mucho. En la Torá está muy claro lo que es la vida y lo que es el objetivo de la creación y el sentido de la vida de cada uno de nosotros, que es realmente hacer de este mundo una morada para Dios. Y ya esta morada se construyó, como les decía al principio. Esta morada se descargó, se instaló, falta tocar el botón de abrir en el teléfono, que es lo que nos dice el Rebe. Y por eso está escrito que en Melech Loam no hay rey sin pueblo, y por eso el Rebe se encargó de explicar una vez toda una conferencia de la importancia, como encontramos en diversas partes del Tanaj, que el pueblo reclame al rey, reclame, clame y proclame, que todo tiene la misma raíz, esa palabra, al rey, al Mashiach. Es decir, el Mashiach no viene solo, viene justamente con el clamor, como nosotros encontramos el paralelismo siempre con la salida de Egipto, como está escrito en Mijá, como los días de tu salida de Egipto le mostraré maravillas. Nuestra redención es justamente con la matriz de la redención de Egipto, por eso se repiten los fenómenos, pero se repiten, por supuesto, mucho más amplios y desarrollados, y por eso es que, así como en Egipto, nosotros leemos en Pesaj que no fueron liberados hasta que gritaron y clamaron, ¿sí?, porque ellos fueron esclavos muchos años, décadas, generaciones, abuelos, padres, hijos, pero ¿saben que no gritaban? ¿Se habían acostumbrado? ¿Saben que ellos empezaron a gritar casi al final de esos 210 años? Es decir, ellos al principio no gritaban, no les molestaba, ¿sí? Cada uno de nosotros puede hacer ese ejercicio. Si nosotros cuando éramos jóvenes nos acordábamos, un grupo de muchachos, amigos del barrio, de los grupos, un día nos pusimos a pensar qué diferencia hay de nosotros a los que estaban en Egipto. No estamos en nuestra tierra, perdimos el idioma, hay un montón de cosas que no sabemos. Empezamos a descubrir cómo realmente estamos en exilio. Y realmente nos empezó a molestar no saber hebreo, no saber Torá, no saber qué significaba ser judío, saber un montón de cosas, tanta desconexión por tanto exilio. Y esto es lo que les pasó en Egipto. En Egipto tardaron décadas en darse cuenta que son esclavos. Décadas.
¿sí? Y recién ahí, cuando se dieron cuenta que estaban privados de sus libertades individuales, después de años de cuarentenas y confinamientos, ¿sí? Y de fases y de ir para atrás, y se dieron cuenta que eran esclavos y estaban privados de sus vidas, de sus familias, y vivían en situaciones venezolanas, ¿sí? Entonces recién ahí empezaron a gritar, y cuando empezaron a gritar, ¿sí? Ahí es cuando dice que Dios escuchó su clamor. ¿Por qué? Porque todo depende de nosotros. Dios nos trajo este mundo para que nosotros hagamos el esfuerzo. Está bien, le pasamos el paquete a Él, seguro, Él tiene la culpa que estamos en el exilio todavía. Pero nuestro aporte es justamente nuestro trabajo personal. Por eso Israel es príncipe de Hashem y por eso tiene que ver con nuestro esfuerzo, no por la chapa que tenemos de que tenemos un alma divina, sino por nuestro esfuerzo. Y ese es el trabajo también de descifrar quién es el Mashiach y no tener vergüenza de afirmar quién es el Mashiach y hablar las palabras del Mashiach justamente y difundir la redención a todas las naciones del mundo. Porque justamente, como dice el Rebe, el mundo está listo para la redención, el mundo ya está preparado, como vemos las noticias todas las semanas, ¿sí? Como hay una concientización, hay cambios de mentalidad en la humanidad, es decir, hay un avance, todos los días tenemos noticias en cuanto al pueblo judío de Israel. Por eso es que más que nunca uno tiene que estar consciente de estudiar temas de Mashiach y Geulá, fundamentalmente las obras del Rebbe Lubavitch, donde están todas las profecías enunciadas por él de la redención, donde vamos a descubrir cosas más que interesantes. Quiero dedicar esta clase a mi abuela paterna, que hoy es el Yortzai, en este momento, 2 de Heshvan, Hana Bat Meir, ¿sí? Mi abuela Hane, que la recuerdo hoy, y así que Satayem, si ustedes quieren algún refuá también damos por, a ver, Emanuel, escribime cómo es el nombre, así pedimos por refuá también, estos últimos minutos. Y Besat Hashem, nos vamos a ver el jueves vamos a estudiar más profundamente sobre Noah, sobre Noé, Besat Hashem, y bueno, ya volvemos al ritmo ahora de 2 veces por semana, Besat Hashem, así que bueno, que ya venga el Mashiach, que esto sea dedicado a Refuá Shelema de Jaya Sara, Bat Perla Berta, Jaim Muriel, Ben Jaya Victoria, Besat Hashem, que encuentren Refuá Shelema, y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere el jueves. Así que, bueno, que tengan todos una buena semana, que ya venga la revelación del Rebbe Melech HaMoshiach, que nos encontremos ya todos en Jerusalén, ya con alegría eterna. Hasta la próxima.